Viernes 17 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este repaso a la actualidad informativa de Córdoba, publicada en los periódicos de la provincia, el Diario Córdoba, ABC, el Día de Córdoba, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastantes informaciones dispares en los periódicos, así que vamos con los primeros vistazos a las primeras planas. El Diario Córdoba ha escogido el tema de las placas solares, recurrente tema de placas solares, para abrir su portada hoy. Urbanismo autorizará, se refiere a la gerencia de Urbanismo autorizará placas solares en unos 400 edificios del casco. La gerencia prevé aprobar el próximo miércoles el expediente que permite la instalación fotovoltaica. El Ayuntamiento decide dejar para más adelante la modificación del plan especial de protección. En la foto, la que sí verán que hay coincidencia a los tres periódicos, en este caso de AJ González, para el cartel anunciador del Mayo Cordobés. El cartel del Mayo festivo, un guiño a la infancia, dice Diario Córdoba, y la foto, el alcalde Manuel Castillero, que es el pintor, el autor de este cuadro. El diario ABC también es esta imagen, en este caso una foto de Valerio Merino, la del Mayo festivo, más prometedor, empieza a tomar cuerpo, dice esta información. Vemos el cartel más grande, la imagen de una niña en un patio anuncia la fiesta grande de Córdoba sin ningún tipo ya de restricciones y en plena campaña electoral. Bueno, más que un patio, es el patio del Zoco Municipal de los Artesanos, el que sirve de fondo a esta imagen. Y como dijo el alcalde, hacía demasiados años que el mes de mayo venía con restricciones. Es verdad que la última vez ya con menos restricciones, la anterior con muchas restricciones. Bueno, este año parece que por fin será el de la absoluta normalidad, toquemos madera, pero todo apunta a que no tendrá ningún problema en este sentido. El diario El Día también habla. La foto en la portada es para esta presentación. Mayo ya tiene cartel, una niña, se llama Lara, por cierto, y la niña de 10 años es la hija de unos amigos de Manuel Castillero, del pintor. Una niña vestida de flamenca anuncia la fiesta, dice el diario El Día. Ahí vemos imágenes de la presentación de Manuel Castillero junto al alcalde. Dijo Manuel Castillero ayer que este cuadro es un cuadro, o sea, él estudió publicidad en la Escuela de Arte y Oficios, en lo que era Escuela de Arte Mateo Inurria, pero que no ha concebido el cartel como un cartel, sino como un cuadro que puede ser adaptado con esa tipografía y con esos rótulos, esos carteles, a cartel publicitario para anunciar las fiestas y ferias del Mayo de Córdoba, la Feria de Mayo y la fiesta de Mayo y la Feria de las Virgen de la Salud, y que es un cuadro muy característico de la pintura de Manuel Castillero, que se aprovecha como cartel. Han visto que el cuadro es apaisado, mientras que el cartel es vertical. En fin, pues esa adaptación que está prevista en la obra que ha elaborado Manuel Castillero, y que ahora ven, como todos los periódicos, la foto del diario El Día de Miguel Ángel Salas, aprovechan en su portada. Nosotros también lo dimos ayer en informativo, si lo vieron anoche. El diario El Día abre hoy con un tema de obra pública, que la inversión, dice, crece en Córdoba un 62% en un año. Yo, en esto de las comparaciones, como siempre digo, todavía estamos en una fase en que se compara el 22 con el 21. El 21 fue un año muy malo de obra pública, veníamos de unos procesos complejos del 2020 y algunos momentos en los que la actividad no estaba a 100%, con lo cual esas comparaciones son todavía quizá un poco, no sé si son correctas, es decir, son ciertas evidentemente, pero no sé si esa comparación sirve o no, si son significativas. Foto para Farruquito en el diario El Día, que actuará en la Noche Blanca del Flamenco tras 8 años, ya estuvo hace tiempo y regresa en la edición de junio de este año el bailaor Farruquito. Bueno, empezamos por el tema de placas solares.
Como bueno, es un tema recurrente, saben que los vecinos del casco histórico llevan años reclamando la modificación de una normativa que viene de hace 20 años o más, que prohíbe la instalación de placas solares en los techos en las azoteas del casco histórico. ¿Por qué se prohíben? Por el impacto visual. Los vecinos aseguran que una placa solar en un patio interior no se ve desde la calle, pero es cierto que Córdoba tiene un par de miradores, básicamente el campanario de la mezquita catedral, en el que sí que hay una imagen del casco histórico que se vería muy afectado por la instalación de placas solares. Bueno, pues hace, como digo, muchos años que los vecinos vienen reclamando una solución a su problema, porque saben el problema de coste energético que tenemos ahora y especialmente en estas viviendas unifamiliares. Bueno, el Ayuntamiento hace algunos meses, hace algunas semanas, en febrero, anunció que iban a aprobarse una serie de medidas en un consejo rector de la Gerencia de Urbanismo para acabar con el problema. Había propuesto 3 medidas. La primera era iniciar la innovación del del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, para que permitiera la instalación de algún tipo de elemento captador de energía, una placa solar, aunque no de esas que hemos visto, que son quizá las más complicadas de instalar o de aceptar, sino más pensando en las tejas solares, que eso camufla muy bien, otro tipo de estructura, de infraestructura que permita captar energía solar, que es de lo que se trata, pero con menor afectación para el impacto visual. Menor impacto visual. Esa es la primera medida que se van a proponer. La segunda era iniciar un proceso para acelerar toda la parte menos sensible, o sea, apartando lo que son los monumentos, apartando el entorno de los edificios protegidos. Pues el resto que se hiciera mucho más rápido, mediante una declaración responsable y poco más. Y el tercer aspecto era pedir al Ayuntamiento, que es la entidad matriz, como saben, de la Gerencia de Urbanismo, que activara medidas o ayudas para que los vecinos del casco histórico pues, pudieran compensar el incremento de coste que iba a suponerle, en lugar de la placa solar que hemos visto, por una placa más sofisticada, más camuflada, tiene un incremento de precio. Bueno, pues que el Ayuntamiento arbitrara medidas para evitar que aquello ocurriera así. Bueno, la cosa es que el punto 1 fue el de la discrepancia, eso de cambiar el plan especial, eso va a requerir años. Modificar un plan especial, ahora hablamos después de urbanismo, requiere años. Entonces los vecinos decían que no van a estar esperando años hasta que se modifique el plan, que quieren una solución inmediata. Y se retiró ese punto del orden del día de la gerencia. Ahora vuelve el miércoles que viene, según nos recuerda Isabel Leña en el diario Córdoba. Ese primer punto se ha retirado del todo. Ya no se va a instar a modificar el plan especial, sino que se va a dejar para más adelante. No ser mal pensado, no digo después de las elecciones, pero más adelante. Lo que sí se va a aprobar es un procedimiento rápido, y ahora explicamos de rápido, para instalar placas solares o algo parecido en los tejados del casco histórico. Digo rápido porque ahora se va a establecer un protocolo, que lo van a hacer los técnicos de la gerencia, tiene que aprobarlo la Junta de Andalucía, y luego a partir de ese protocolo tendrá unos plazos para su aprobación. Es decir, que aunque se apruebe el miércoles, no piensen que el jueves se van a poder empezar a instalar placas, que es lo que se nos dijo en febrero. En febrero se nos anunció que mañana hay un consejo de la gerencia y pasó mañana quien quiera que las pida, casi que las ponga y ya pida permiso. Bueno, pues ahora el punto 2, el que era solamente había que emitir una declaración responsable, ya se ha convertido en declaración más informe favorable. Claro, si ahora se pide las placas y se solicita el informe y tiene que ir el técnico a avisar ese informe, ya no va a ser tan rápido. Y luego, además, esta vivienda, dice el diario Córdoba, que va a afectar a 400 edificios, que es el 10% del casco histórico. Va a ser sobre todo en las zonas menos susceptibles, en las zonas básicamente zonas renovadas que le llaman, que son los bordes del casco histórico, y luego sobre todo en edificios plurifamiliares, en bloques de vecinos, porque se puede aprovechar el tramo de azotea menos visible. En las casas unifamiliares hay menos superficie, lógicamente, y eso hace que sea más complicado instalar las placas. En definitiva, que tampoco están los vecinos muy contentos con este nuevo anuncio. El miércoles habrá consejo rector, miércoles que viene, toca el Consejo Rector de la Gerencia, se aprobará probablemente este asunto, aunque los partidos políticos, al margen del equipo de gobierno, no se ha pronunciado. Habitualmente en la Gerencia se le dan adelante las propuestas porque Vox suele votar con el equipo de gobierno y son suficientes los votos, pero habrá que ver cómo evoluciona. Los vecinos piden
que se arbitre medidas mientras que se cambia el plan especial de protección del casco histórico, porque eso va muy lento, y temen que ahora con esto de que diseñen un protocolo para cómo se hace todo esto, qué declaración hay que presentar, qué informe hay que presentar, quién tiene que visar el informe, en qué plazo se pueden solicitar, si hay que esperar hasta que acabe todo el trámite o colocar las placas antes. La cosa es que parece que esto no va a ir tan rápido como los vecinos quisieran, y recuerden además que solamente la solución esta, que no todo el mundo está de acuerdo, repito, solamente beneficia, entre comillas, al 10% de la vivienda. Entre ellas, por cierto, el propio ayuntamiento, donde sí que se ha aprobado instalar placas solares en el tejado de capitulares. Es verdad que se le ha obligado a quitar la tercera parte de las que propuso, o un cuarto de los que propuso. No valen porque había impacto visual, y solamente se pondrán en la azotea, la parte donde no tengan ese impacto frente a otros edificios. Es decir, un poco más complicado de lo que parecía, pero parece que va despacito adelante. Decía yo que, hablando de urbanismo, hoy trae ABC en la portadilla un asunto que demuestra lo farragoso que es el urbanismo, no digo en Córdoba, digo en general. Titula la plataforma logística privada del Álamo recibe el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía. Esta plataforma logística, saben, es una gran parcelación, una gran área industrial, logística en este caso, que está junto a los depósitos de CAMSA, de carretera de Sevilla, hacia Sevilla, lo que se llama ahora, se llama ProUrban. Ahí hay un polígono industrial, unos polímeros, lo que hay allí. Bueno, pues en esta parcela se adquirió hace unos pocos de años, ya creo que fueron hace 6 años, y hace 4 que se empezó a tramitar. Según dice la información que firma Francisco Pollato, han tenido que presentar la empresa ProUrban, que es quien está organizando esto, 301 trámites administrativos, entre presentación de informes, remisión de los informes, recepción de justificantes, consultas sobre qué había que hacer, 301 papeleo, trámites administrativos en este periodo. Al final lo que tienen en este momento solamente es, aunque no es poco, pero solo tienen el visto bueno del impacto medioambiental, que es uno más de los trámites que tiene que pasar un proyecto urbanístico. Y en este caso no es para construir, es para que permitan modificar el plan general de ordenación urbana. O sea, el primer paso es cambiar el PGO, una innovación que se llama, porque esta zona no estaba prevista para este uso, y antes de empezar a cambiar el PGO hay que pedir todos los papeles. En este caso el primer papel, o el más importante, es el impacto ambiental. Ahora hay que presentar esto, con esta declaración, tiene que volver al Consejo Rector y empezar ahora a pedir que se tramite el cambio del PGO. Pero es que luego, a partir de ahí, quedaría tramitar un plan parcial. Esto ahora mismo tiene una parcelación que hay que modificar, que hay que reparcelar. La intención de ProUrban es crear 5 grandes parcelas, todas ellas parcelas grandes de más de 50.000 metros cuadrados, que es lo que falta en Córdoba probablemente. Y luego, una vez que se apruebe la reparcelación, aprobar la urbanización, y luego sacar la licitación. O sea que los trámites son engorrosísimos, y eso hace que los proyectos se eternicen, y a veces que se nos olvide que está el proyecto y que se frustre el proyecto. Dice Yélamo, que es el responsable de ProUrban, que hay empresas que se han interesado, pero claro, cuando tú le hablas de que el siguiente paso será a primeros de año, que será el de empezar a mover tierras, pues claro, alguna empresa dirá, oye, yo es que quiero una parcela hoy, no que la quiero dentro de 3 años, que es probable que haya otras empresas distintas a las que se han interesado. Pero cuando nos cuentan que proyectos como el de Amazon, que pasó de largo, o algún otro proyecto, en el Álamo iba a ir el centro logístico del Corte Inglés, hablo de hace 15 años, antes de que se construyera el de Hipercor, ¿no? Digo que los proyectos urbanísticos tienen muchas virtudes, el de la agilidad no creo que sea un problema solo de Córdoba, no creo que sea un asunto exclusivo de la ciudad de Córdoba, pero es cierto que eso habría que resolverlo, porque hay momentos en que hay ocasiones en que la oportunidad te dice ahora, y que cuando se concluye el proyecto han pasado 4, 5, 6 o 10 años y la situación es muy distinta, ¿no? Que ha ocurrido, como les digo, en otros casos. Hablábamos ayer, se recuerda, con Alfonso Alba, de que como se diseñó el PGO, se hizo una previsión de crecimiento de la ciudad hasta los 500.000 habitantes, y que por eso hay tantas zonas urbanizables.
El PGO tiene 20 años, más de 20 años, con lo cual este PGO, esta opción que hablábamos, ¿no? Entonces, claro, cuando se diseña para un momento, dentro de 20 años la cosa cambia. Aquí ocurre igual. Si cuando esta familia del ProUrban tengan por fin urbanizado esta zona, quizás haya cambiado, Córdoba haya crecido hacia otro sitio, quizás Rinconada sea un foco de atracción para empresas logísticas y la del Álamo sigue un poco fuera de juego, que ojalá que no ocurra así, que el proyecto pueda ir adelante. Pero, como digo, no siempre las cosas parece que van tan rápidas, nunca van tan rápidas como querrían sus promotores y casi siempre van atrasando y retrasando los proyectos. Hablando de atrasos o retrasos, trae los periódicos hoy, lo leo por ejemplo en el diario El Día, que el tren de proximidad entre Palma y Villa del Río empezará a operar el lunes. Es un anuncio que hizo ayer la secretaria provincial del PSOE, que es diputada en Madrid, en el Congreso, como saben, Rafi Crespín, en un acto en el que el PSOE presentó su candidato. Aprovechó, en una de las intervenciones públicas para anunciar que el tren operará a partir del próximo lunes. Lo hará con sus 30 y tantos servicios diarios, en fin de semana unos poquitos menos, y aún con las dudas de qué va a ocurrir con las estaciones, con los trenes, con los municipios que se quedan sin estación, si algún día llegara a la estación aquella, y si realmente estamos tan supeditados a la continuidad del servicio, al éxito de los trenes, que los cojamos. Hombre, por un lado es cierto que tener un tren vacío tiene poco sentido. Si los trenes no se utilizan, ¿para qué los queremos? Para que vayan trenes no tiene sentido. Pero también por otro es verdad que hay proyectos que necesitan consolidarse. Este proyecto piloto creo que tiene una evaluación a los 3 años y si en ese periodo no hubiese un uso razonablemente aceptable del tren, pues se daría por extinguido. No al tren, que seguiría habiendo, pero no con esta modalidad de servicio, de obligatoriedad de servicio, que hace que aumente la frecuencia, que se abarate los costes, etcétera, etcétera. Es un tren de cercanías, un tren regional, de proximidad, no es un cercanías. Aún así se le ha aplicado alguna de las medidas de los beneficios que tienen en cercanías, sobre todo, como les digo, en frecuencias y en precio, en tarifa por el billete. Creo que es muy interesante y que hay que educar a la población. No sé si en 3 años dará tiempo a convencer a los vecinos de Palma del Río, de Villa del Río y de los municipios donde pare, porque claro, pedirle a un vecino de Almodóvar que se suba al tren cuando no tiene estación es complicado, ¿no? Y eso ocurrirá en Almodóvar, en El Carpio, en Pedro Abad, en municipios que se han quedado, en Montoro, que se han quedado sin estación. Donde sí las hay, pues en Posadas, por ejemplo, o en Palma del Río, vale, pero yo creo que habría que intentar cerrar el proyecto, colocar estación en Hornachuelos o cerca de Hornachuelos para que los vecinos de Hornachuelos puedan coger el tren. No se le puede pedir a los vecinos que cojan el tren y que vayan a cogerlo a Palma del Río. Pues casi, ya que está metido en berenjenal, pues sí que es para Córdoba. Entonces creo que el proyecto le hace falta consolidarlo, tanto por parte de la infraestructura y luego, probablemente después, hay que pedir cuenta a los vecinos si cogemos o no este servicio que se pone a disposición de todo el mundo. Más cosas. Veíamos lo de la inversión pública en el diario El Día, que viene en la portada. De lo que viene a hablar el diario El Día es que esa subida, decía yo, con una comparación del 62%, no sirve, es cierto, aunque interesa más los datos en números absolutos. Son 321 millones los que se invirtieron, las administraciones, sobre todo la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, los que invirtieron en la provincia de Córdoba en el 2022. Eso es el 9, y pico por ciento del total de Andalucía, que es una cifra, que se puede ajustar a la proporción que tiene Córdoba en tanto población o presupuesto dentro de la Junta de Andalucía. Está en torno a ese 10% y el 9,4 creo que es, de esos dineros totales fueron los que vinieron a Córdoba. Es verdad que la inversión en obra pública es tirón sobre todo de las empresas constructoras cuando falta la iniciativa privada. Hemos vivido una etapa complicada con el tema de la pandemia, donde se dejaron de construir viviendas, donde se paralizó la actividad
y la obra pública es la que tiene que tirar de eso, obra pública, de carreteras, de polideportivos, centros de salud, etcétera, etcétera. Es lo que tiene que reactivar porque cuando la empresa privada, la iniciativa privada se retrae. En muchas ocasiones hemos oído a Construcor, por ejemplo, reclamar precisamente eso. Y también reclamar, por cierto, que la obra pública no la asuman empresas públicas, porque se supone que parte del sentido de la obra pública es reactivar o activar el negocio en la empresa, en las constructoras privadas. Claro, si al final, como ha ocurrido, por ejemplo, bueno, en muchos casos, el final del parque del centro de feria y convenciones lo concluyó, la parte final la hizo Traxa, que es una empresa pública, porque hubo varias empresas privadas que no fueron capaces de acudir al concurso o de resolver el concurso. Bueno, pues eso puede dar un sentido, pero claro, si se hace una promoción de viviendas públicas, por ejemplo, de viviendas sociales, y la hace la empresa andaluza de la vivienda, pues no hay movimiento en el negocio. El final es el mismo, que hay una vivienda, que es lo que se pretendía, a unos precios asumibles, pero que las hagan unos o las hagan otros, activa de una manera u otra la economía. Bueno, en cualquier caso, hay gustos para todos. Yo entiendo que el mercado tiene que equilibrarse entre lo público y lo privado, pero tampoco se puede someter todo a lo privado cuando hay, por ejemplo, tema de plazos, tema de rentabilidad. Hay proyectos que son poco rentables, que la empresa privada no acude, y eso implica que tiene que hacerse cargo la empresa pública. Dice esta información que se han quedado desiertos obras por valor de 14 millones de euros. Se han construido 300 y pico y 14 se han quedado desiertos. ¿Por qué? Pues como le decía, porque la rentabilidad es menor, o porque los pliegos eran complicados, o porque se ajustó mucho el importe y no se le encontraba forma de hacerlos en tiempo y forma. Así que creo que habría que ajustar un poquito todo, ¿no? Que la parte menos rentable la asume el Estado, de acuerdo, pero tampoco se trata de que el Estado se encargue solo de alimentar y enriquecer, entre comillas, lo de enriquecer porque hay unos constructores que están pasando a lo regular, la empresa privada. Bueno, más cosas que los periódicos de locales. Dice el diario El Día que el PSOE da luz verde a sus candidatos, el de los pueblos y de la capital. Ayer se celebró un comité provincial y anunciaron los candidatos. Lo más significativo, que casi la mitad de los candidatos son nuevos con respecto a las últimas elecciones municipales. Es verdad que no todos son nuevos. Hay unas recuperaciones, hay algunos que han pasado de una administración a otra, pero bueno, es cierto que hay muchas caras nuevas en los 77 municipios de la 81, contando las 4 entidades locales autónomas de Córdoba, muchas caras nuevas en el PSOE. El PSOE es el partido que ha más adelantado en esto de las elecciones municipales. Es el único partido que ha contado prácticamente toda su lista ya, que está avanzando con mucha actividad de pre-campaña, con muchas reuniones, en el caso de Córdoba, donde han Hurtado, mientras que hay partidos que van mucho más despacito. Realmente el partido Hacemos Córdoba, que es la unión, como saben, de 5 formaciones a la izquierda del PSOE, fundamentalmente Izquierda Unida, Podemos y alguno más. Bueno, pues este partido ha presentado los 5 o 6 primeros, pero es que en el caso de Ciudadanos conocemos a uno, que es Lupiáñez. En el caso de Vox conocemos a Yolanda Almagro. En el caso del PP, ni siquiera a uno. Sabemos que va a ser Bellido, pero nada más. Es decir, que creo que los partidos van muy despacito, teniendo en cuenta que hoy ya es 17 de marzo, las elecciones son el 28 de mayo, quedan 2 meses justitos, un poquito más de 2 meses, pero por medio de estos 2 meses tenemos la Semana Santa y todas las fiestas de mayo. Este año va a ser complicado el asunto de la campaña electoral, como todos los años en elecciones, porque coincide, pues eso, que el día 20 y tantos comienza la cata, el 19 de abril comienza la cata, falta un mes, y de ahí ya encadenar todo hasta el domingo segundo de la feria, que es cuando habrá elecciones. Bueno, pues digo que hay partidos que van muy despacito y solo el PSOE parece que va cumpliendo sus propios plazos legales, los cumplirán todos, pero los otros plazos van bastante más despacio. Lo de la cata contamos ya ayer, si recuerdan, la cata se traslada de la explanada anexa al Palacio de Merced, se va a la Plaza de Toros. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay unas catas arqueológicas allí que se hicieron, bueno, parece que era con el objetivo de levantar un par de edificios de oficinas, aunque la Diputación dice que, bueno, que es una cosa que va en paralelo, no tiene por qué. La cosa es que yo he levantado y no va a poder celebrarse la cata de vinos allí, se traslada
a la Plaza de Toros. Yo personalmente creo que está bien situado allí, la Plaza de Toros, un sitio cerrado, es menos molestia para quien no quiera acudir a la cata y para quien esté dentro está como más protegido. Incluso en el caso de que llegue un chaparrón así extemporáneo, pues tiene los bajos de la Plaza de Toros para poder refugiarse. Aparte entiendo que se utilizarán los bajos también para algunos establecimientos, no estarán todos en el ruedo, sino que se repartirán por la galería. Creo que es un buen sitio y que además, bueno, un sitio muy folclórico en este sentido. Mezclar vino y toros parece que no es tampoco tan descabellado. Así que el 19 de abril comienza la cata de vinos, el fin de semana siguiente son las cruces, el siguiente son los patios, y los dos siguientes patios, y luego la feria. Y después de feria, el último día de feria, como digo, las elecciones. Así que parece que hay que ir acelerando todo esto porque nos pilla el toro. En Cordópolis hay una interesante información sobre la desaparición de Paco Molina. La policía dice llegó a buscar a Paco Molina en países como Ucrania, Irak o Siria. Ayer creo que fue, entrevistaron a Francisco Segarra, a Paco Segarra, que ha sido el subinspector de la policía, lo entrevistó la cadena SER, el subinspector de la policía que ha llevado el caso de Paco Molina hasta que se jubiló el año pasado, se jubiló en septiembre. Segarra, Francisco Segarra, Carlos Segarra. Carlos Segarra se jubiló en septiembre. Bueno, pues entrevistó ayer la SER, entrevistó Radio Córdoba, entrevistó a Segarra y, bueno, dijo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice él que a él personalmente no le convence la hipótesis de que Paco Molina se fue esa noche del 2 de julio de 2015, hace ya, va para 8 años, se fue, él cogió un autobús y se fue de Córdoba. Él dice que la policía trabajó siempre con dos versiones. La primera, que se quedó en Córdoba, y la segunda, que se fue de Córdoba. Parece también bastante fácil esa división. O se quedó o se fue. Y que la tesis o la hipótesis de que se fue se sustenta solo en que un conductor de un autobús, cuando le enseñaron la foto, dijo que sí, que le sonaba, que se había subido en su autobús en dirección a Madrid, que no sabía si viajaba solo, que no sabía dónde se bajó, no lo recordaba, pero que le sonaba la cara de haberse subido. Nada más, según dice Segarra, ni hay cámara de vigilancia en Córdoba, las cámaras se pidieron muy tarde y ya habían borrado las grabaciones, pero en otras estaciones sí que se pudieron comprobar, parece ser, y no aparecen rastros de Paco Molina. Con lo cual, según Segarra, él no se crea pie juntilla el que Paco Molina se haya ido de Córdoba. Aún así, contó ayer que se ha buscado porque ha habido, en teoría, ha habido muchos avistamientos, personas que dicen haberlo visto, y se ha buscado a Paco Molina pues en países como Irak, Siria, Turquía, Ucrania o Reino Unido, porque había personas que dijeron, que aseguraron que estaban allí. No es que haya ido un policía nacional allí por la calle buscándolo, sino que se ha puesto en contacto con los policías de aquellos países y algunos se ha desplazado a comprobar algunas pistas. Pero aún así, como digo, no está nada claro que, según Segarra, que Paco se haya ido. Dice este ex policía, que el día 2 de julio del 2015 hubo una pelea entre grupos y que él no descarta la posibilidad de que hubiese acabado mal aquella pelea y que hubieran ocultado el cuerpo de Paco Molina, con lo cual siempre hubiera estado en Córdoba. La familia, lógicamente, pues se agarra a la opción de que Paco continúe con vida, que es lo que todos deseamos, y que en un momento vuelva. Isidro Molina y Rosa y su mujer, las madres de Paco, participaron también en la entrevista ya de la SER. Bueno, pues coincidieron en que la teoría de la pelea está ahí. De hecho, dice Isidro que ayer o hace unos días le llegó un tuit vía Twitter, para hablarle de esa opción, de que alguien que estuvo en la pelea dice que vio allí a Paco la noche en la que presuntamente cogió el autobús y se fue camino de Madrid. Repito, según el conductor del autobús, que no sabe si se bajó en Madrid o se bajó antes, o porque no tiene constancia más allá de que a él le suena la cara de Paco de haberse subido al autobús. Bueno, más cosas que hay en los periódicos. El asunto, vamos terminando, casi ya vamos terminando. Me quedo con Cordópolis. El PSOE denuncia la desocupación de casi 400 enterramientos sin aprobarlo el Consejo de Cecosan. Un tema así un poco turbulento. Cecosan anunció que hay 400 nichos que se van a desocupar de una, se llama, no voy a acordarme del nombre,
de uno de los columbarios que hay pegados a la policía local. De hecho, estas fosas, estos tumbas o estos enterramientos no son no sé cómo decirlo para que no sea muy frívolo, son irregulares, provienen de los que se cayeron cuando se hizo el cuartel de la policía local, que algunos no se sabe ni quién está dentro, porque se cayeron los nichos, hay algunos otros que proceden de exhumaciones anteriores, de fosas comunes, y están en un lugar que ahora se quiere reutilizar para los enterramientos de los represaliados del franquismo cuando vayan saliendo de las fosas comunes, tanto de la Salud como de la Fuensanta. Bueno, el PSOE en principio no le parece mal que se regularice, entre comillas, repito, la situación de los difuntos, pero entiende que había que haberlo planteado de una manera un poco más protocolaria. Es verdad que, según el gerente de CECOSAN, se ha puesto en conocimiento, se ha publicado en el boletín, porque no hay familiares conocidos de las personas que están enterradas allí, por si alguien quisiera oponerse a esta desocupación, este desalojo, y quiere pues hacerse cargo de los restos de su familiar o de su conocido para darle enterramiento en otro sitio. Un tema un tanto truculento. Pero lo cierto es que esto es bastante habitual. Si ustedes han paseado, supongo que para ir a ver a algún familiar, para ir a la tumba de algún familiar, habrán visto que hay tumbas muy antiguas, que parece evidente que no tiene familiares vivos, o que incluso se duda que dentro de aquel nicho haya restos, porque ha pasado muchísimo tiempo, y que en ocasiones CECOSAN tiene que mover. CECOSAN, como empresa de cementerios, tiene que mover para, bueno, pues darle la ubicación lógica a restos que en muchas ocasiones, como digo, pues ya hace muchísimos años que apenas si son ceniza. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Les recuerdo que el fin de semana tenemos rally. El sábado, mañana sábado, tenemos un especial rally desde el Arenal, con una de las pruebas, una de las etapas urbanas de rally muy interesante. Y luego que hay mucho deporte, del que hablaremos el lunes. Durante todo el día nuestros compañeros hablarán del partido Algeciras-Córdoba, que es esta semana, un partido importantísimo para los blanquiverdes y también para las Algeciras, nos interesan más los blanquiverdes. Todo ello formarán, como digo, durante el día Fernando López, Nacho Serrano, Raúl Díaz, y el lunes le contaremos todo lo demás. Mañana rally, recuerden, a mediodía, en torno a las 2:30, 3, rally desde el Arenal. Hasta el lunes, feliz fin de semana y gracias por su atención.